Hola, bueno, continuamos con nuestra conferencia de matemáticas grado cuarto de primaria dirigido a todo el público y personas en general que han dejado de lado las matemáticas y quieren revisar nuevamente sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades. Bien, entonces estábamos con el siguiente problema. El gerente de una compañía proyectó el promedio de ventas de sacos de café para los próximos meses, como se representa, pregunta cómo se representa gráficamente. Bueno, entonces necesitamos representar gráficamente porque las imágenes hablan más rápido, es otro lenguaje, es otra forma de expresión y hay que conocerla. Niños y adultos pues ya hoy en día hablan mucho de negocios, y entonces este ejemplo pues es normal en cualquier espacio eh, educativo de primaria, secundaria y pues en la vida profesional. Bueno, entonces aparece una tabla de promedio de ventas. Entonces el gerente lo que tiene es pensado los próximos 7 meses de abril a octubre, y hay meses en que se proyecta más ventas que otros y se ven en la tabla. ¿Sí? Ahí a leer, pues a leerla hacia abajo, pues se ve que el mes de junio tendrá, se esperan más ventas y que en el mes de agosto el número de ventas será inferior, será el menor en todo ese periodo. Entonces habrá explicaciones de diferente clase. El producto, dependiendo de la clase de producto, cuando se da la demanda del producto, en la época del año, hay momentos en que se produce más y se vende más, hay momentos en que ocurre lo contrario, y hay varias variables que intervienen ahí, pero digamos que en un futuro, en las próximas conferencias, hablaremos un poquitico más sobre los diferentes factores que afectan la oferta y la demanda. Por ahora, pues estamos todavía mirando el asunto desde las matemáticas, y esta sería como la gráfica. ¿Sí? En el eje horizontal aparecen los meses de abril a octubre y en el eje vertical aparecen las cantidades, promedio de ventas que están previstos. Entonces ahí aparece de comienzo, se ubica el mes de abril con 50 unidades, luego hay una disminución de las ventas y llega a 40 unidades en el mes de mayo. Posteriormente, de mayo a junio, vuelve y se sube, incrementa la cantidad de unidades vendidas, de 40 pasa a 60 y así sucesivamente, vuelve y disminuye a 50, a 30 en el mes de agosto, como decía anteriormente, es cuando menos cantidad de unidades se han vendido, o menos ingresos hay para la compañía. De agosto a septiembre subió otra vez a 50 y se mantiene en 50 hasta octubre. Ahí se ve que hay varios meses del año que el promedio de ventas es de 50. Bueno, entonces ahí se ve la lectura que se puede hacer de una gráfica. Bueno, hablemos del concepto de ángulo. Nosotros en cuarto de primaria pues seguramente nos enseñaron los ángulos, pero solo desde la matemática, y quizás pues no los entendíamos mucho, nos faltaba mucho darle significado en la cotidianidad como se hace hoy en día. Entonces ahí se observa, por ejemplo, esa casa diseñada pues muy creativa, ¿sí? Donde se perciben diferentes ángulos. Hay, como decía, mucha imaginación, mucha creatividad por parte de la persona que lo haya diseñado, y esto permite pues comprender un poquito más el asunto. Muestro otra imagen donde aparece un automóvil tratando de ver por su espejo retrovisor los automóviles que le siguen a su lado izquierdo y a su lado derecho, y ahí podemos observar que existe un ángulo, y el ángulo está dado desde la vista que tiene el conductor del espejo, y luego se refleja el espejo, a través del espejo se refleja
los dos automóviles. Entonces hay unos ángulos de reflexión que, que permiten ver esos automóviles, y existe un punto ciego, un punto en el cual no los van a ver los automóviles del lado, y por el cual a veces las personas olvidan que existe ese punto ciego, y ahí tenemos accidentes de tránsito cuando tratamos de girar a la izquierda o a la derecha sin darnos cuenta que, que por el espejo no podemos ver permanentemente los dos automóviles. Bueno, entonces son usos de los ángulos. Por ejemplo, ahí aparece un tigrecito, para poderlo dibujar, entonces se hace un plano de coordenadas cartesianas, ¿sí? Y, y entonces eso le da simetría a la figura, y para que se vea bella, eh, eh, se han tomado ahí algunas medidas, y los ángulos ayudan a hacer mejor la imagen. Los ángulos también se utilizan mucho en conocimientos de geografía, de geometría, ¿sí? Para determinar los tiempos, los movimientos, los lugares. Entonces aparecen los meridianos y los paralelos, tema que se ve, que aprendimos en geografía, pero hoy en día a la gente le preguntan que qué hora es en otra parte del mundo, y todavía no sabemos la explicación de esas diferencias horarias, y nos toca comenzar a recordar las posiciones de la Tierra frente al Sol, cuando es el día, cuando es la noche, que es el meridiano de Greenwich, etcétera. Bueno, también cuando vemos, colocamos, digamos, ahí aparece un esfero y aparece ángulo de incidencia, ángulo de refracción, línea normal, es decir, aspectos que de la física explican por qué pareciera que estuviera quebrado ese lápiz, y realmente lo que existe es una reflexión de la imagen a través del agua. Bueno, los ángulos también nos permiten ver cómo está nuestra postura. Los que pueden sufrir de escoliosis, eso se genera muchas veces por malas posturas, y la columna pues que aparece allí es una columna vertebral pues completamente deteriorada, y eso genera pues muchos dolores, y además del dolor pues existe una incapacidad para muchas de las actividades que realizan las personas. Y bueno, y si hay que hacer alguna corrección, pues los médicos tendrán que tomar algunas mediciones y corregir lo mejor que puedan ese cuerpo humano con esa columna vertebral torcida. Aquí muestro un par de analogías, ¿sí? Porque la palabra ángulos pues se puede utilizar en diferentes contextos y en diferentes lenguajes, y eso de analogías pues ayuda mucho a la comprensión de las matemáticas en relación con otras disciplinas. Pintar desde todos los ángulos, dice allí, y eso pues, ¿qué querrían decir? Eso lo dejo a ustedes para que lo piensen un poquitico, qué querría decir pintar desde todos los ángulos. Y esta sí nos la explican ahí, y dice que en el segundo ángulo, en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz, dice alguien. Si no sabemos qué es un ángulo, no sabemos qué es una bisectriz, pues no entendimos la frase, ¿sí? Ahí dice que en esta metáfora de Así soy yo, del Cuarteto de Nos, es una canción interpretada por el Cuarteto de Nos, hace referencia a la indiferencia de la persona, a su decisión de no tomar parte en ningún aspecto de la vida. Entonces hay que comprender que es un ángulo, y que pues bueno, la idea de que la bisectriz es la que divide pues el ángulo en dos iguales y pasa exactamente por la mitad. Está diciendo que ni va para la izquierda ni va para la derecha, y cada vez que tiene situaciones por decidir, pues deja que los demás decidan por uno. Eso tiene que ver con esa metáfora. Bueno, y aparece ahí un ángulo de 109 grados 28 minutos para un átomo de carbono, que no entiendo qué será. Habrá que preguntarle a los expertos en química qué es lo que tratan de decir allí. Bueno, concepto de ángulo y medición de ángulos. Bueno, entonces en cuarto grado se aprende algo sobre el concepto de ángulo, y de pronto pues ahí se observa simplemente dos semirrectas. En cada diagrama de esos aparecen dos semirrectas que están unidas, y en ese punto donde confluyen se llama vértice,
¿cierto? Y la apertura que hay de las dos semirrectas, el espacio que hay entre las dos semirrectas es lo que se forma, lo que forma el ángulo, ¿sí? Entonces de 90 grados, por ejemplo, entonces si está haciendo una construcción se forma un ángulo de 90 grados muchas veces para hacer la pared en relación con el piso. Digo muchas veces que es lo común y es lo más sencillo para que resista la, la construcción, pero no siempre es así. Hay ejemplos en el mundo que muestran construcciones que tienen ángulos y no, diferentes de 90 grados, ¿sí? La torre de Pisa es de las más famosas que uno puede expresar. Bueno, y si se mira el ángulo ya desde afuera, no desde el interior de las dos semirrectas, sino desde afuera, se forma un ángulo de 270 grados como aparece allí. Entonces, en total, 270 grados más 90 grados da un giro que es de 360 grados. Y entonces ahí hablaríamos de una rotación de 360 grados. Bueno, hay un dibujo de un ángulo de 60 grados. Aquí preguntan, por ejemplo, qué ángulo tiene P, sabiendo que entre las dos semirrectas hay 110 grados, las dos extremas, pero las de la mitad y con la de abajo da 45 grados. Entonces, pues la diferencia de las dos nos da el valor de P. Bueno, el ángulo pues se mide, los ángulos se miden con un transportador y ahí se ven ejemplos de entre A y B, cuál es el ángulo, se lee a través del transportador, pues no se observa muy bien, pero pues se mide más o menos que son 15 grados, que entre B y C o entre A y C también hay un ángulo, entre A y C del orden de 75 grados y así sucesivamente. Bueno, rotación, pues la rotación es muy importante, comprenderla. Ahí muestro ejemplos de mecánica, ejemplos de cosas que están en nuestros hogares, tener que atornillar algo para que quede firme, habrá que hacer una rotación a esa chapa o a eso que queramos asegurar. En los automóviles sin esa correa de repartición los automóviles no pueden andar, toca traer una grúa y para que esa correa funcione bien pues tiene que hacer una rotación adecuada tanto del círculo grande como del círculo pequeño y bueno, hay unos elementos ahí de física que habría que explicar y hay que tocarlo más adelante en cursos superiores. Hablaremos un poquitico de este aspecto de la física, de la mecánica y pues en fin, el tema de rotación es algo que diferentes disciplinas lo manejan. Por ejemplo, en odontología se ve este pobre señor, esta pobre señora, no sé, con esa dentadura y tiene pues muy serios problemas y seguramente sufrirá mucho y tendrá muchos dolores y aparte de extraerle algunas piezas pues tendrán que medir los odontólogos ángulos para que queden completamente bien distribuidas, bien ubicadas y habrá que hacer las rotaciones y las traslaciones de las piezas dentales hasta donde sea posible. Bueno, y movimientos de rotación y traslación los aprendimos seguramente desde primaria y quizás pues en mi caso yo no lo entendí de niño ni de joven y hoy en día se nos olvidan algunas cosas y no las comprendemos bien. Entonces ese es el momento que tengo para profundizar más sobre este asunto, entender qué es la rotación, qué es la traslación, qué son los eclipses lunares, eclipses solares, por qué hablamos de 365 días al año, que significa un año, por qué hablamos de un día de 24 horas. Todos estos aspectos tienen que ver con los ángulos y las rotaciones. Entonces, esto es muy bonito para comprender más el mundo. Y aquí, pues, los que les gustan las diversiones y salen a sus parques y montan en la rueda de Chicago, pues se darán cuenta que esto tiene que tener física, un desarrollo físico importante, manejar algo que se llama fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, etcétera, y que tiene que ver con ángulos, tiene que ver con fuerzas y una adecuada medición de la velocidad y los ángulos hacen posible que
pues que funcione a la perfección y no corramos ningún peligro. Bueno, cuarto de primaria, entonces seguimos con geometría. Entonces se explica el concepto de que es una recta, ¿sí? Que la recta pues ya pues se ha explicado a los niños en años anteriores, hablando de la recta de los números reales, pero ahora podemos hablar de dos rectas, una que es perpendicular de la otra, y hacer una relación entre las dos rectas, de números reales en números reales, o de enteros en enteros, y saber que una relación entre dos conjuntos se puede expresar de manera geométrica a través de un plano cartesiano. ¿Sí? Aquí aparece también dos rectas que son paralelas, y de pronto llega otra y las corta, y entonces hablamos de una intersección entre líneas, y esos cortes forman ángulos, esas intersecciones forman ángulos, y es necesario medirlas para muchas aplicaciones. Por ejemplo, los triángulos, hay de diferentes acutángulos que son de 90 grados, hay triángulos que son agudos o que son obtusos, es decir, si son agudos son de menos de 90 grados, obtusos son de mayores de 90 grados. Cualquier figura geométrica que se pueda encerrar forma ángulos entre sus lados. Por ejemplo, este trapecio ahí también tiene sus ángulos, habrá que hacerles algunas mediciones por algunas necesidades. En cursos superiores se verá un poquitico más para qué se utiliza. Aparece un decágono, una figura de 10 lados con la cual se pueden hacer muchas otras figuras, y se puede despertar la imaginación, como lo veremos enseguida. Bueno, el concepto de simetría se explica, y quizás pues sea importante y necesario ver por qué consideramos que hay belleza cuando hay una simetría, o por qué otros de pronto no lo consideran así y lo ven la belleza de una manera distinta. Pero el cuerpo humano tiene sus simetrías, ¿sí? Entonces hay un eje vertical y a cada lado del eje vertical entonces aparece que tenemos dos ojos, que la nariz tiene, al montar un espejo, se puede la mitad de la nariz hacia un lado o hacia el otro. Entonces ese eje vertical es el eje de simetría. Bueno, y eso sucesivamente. En el caso del tigre, ¿sí? Tiene las rayas para lado y lado, y las rayas hacen, hay un eje también vertical que muestra que hay una simetría entre las mismas líneas de expresión, o las líneas de las rayas que tiene en todo su cuerpo el tigre. Entonces hay cosas que están en la naturaleza, están en nosotros somos parte de la naturaleza, y vemos que hay simetrías, y eso tiene explicaciones también matemáticas primero que todo, de asegurar que sí son simetrías, o que hay un margen de error en algunas simetrías, pero que las hay, ¿sí? Y bueno, hay muchos ejemplos de simetrías, y aquí los pongo aquí a mirar algo que en estos días aprendí. Pues la gente joven seguramente lo viene haciendo desde hace muchos años, pero quizás nosotros, los que menos utilizamos las herramientas tecnológicas y estamos aprendiendo, pues podemos también aprender hasta el final de nuestros días, y darnos cuenta que en PowerPoint, ustedes buscan en PowerPoint y van a encontrar presentaciones, pueden buscar animaciones en PowerPoint, y ahí encuentran diferentes personas que han hecho el favor de explicarnos a nosotros cómo se hacen estas figuras de manera bella, y cómo podemos hacer nuevos análisis, nuevas interpretaciones desde diferentes puntos de vista de un objeto físico, ¿sí? Entonces, en el campo de la política, y en el campo de la sociología, y en el campo de las relaciones humanas, hablamos mucho de que depende del punto de vista que cada uno tenga, y es porque físicamente existen puntos de vista que hacen que las cosas las veamos diferentes unos a otros, depende de dónde esté uno parado, pero también no solo físicamente, sino conceptualmente existen puntos de vista. Todo esto tiene relación con la geometría, y entre más se comprenda que existen diferentes apreciaciones de un objeto, diferentes perspectivas del objeto, se puede llamar, de esa manera podemos comprender más a nuestros interlocutores o las demás personas. Nosotros podemos llegar a comprenderlas más,
y a entendernos más con ellas en la medida que veamos sus puntos de vista, como dicen por ahí, pararse en los zapatos del otro. Bueno, entonces aquí aparece una figura y trata de mostrar que si se llena hasta la mitad, es el 50% de la figura lo que está ocupada, con algún líquido, algo debe tener adentro. Y que el 50% es como hablar de la mitad, y es la mitad de la mitad es hablar de un medio, y así se expresa matemáticamente. Y si quisiéramos expresarlo de manera decimal, no diríamos un medio, sino diría 0,5. Y las tres expresiones 0,5, un medio o 50% nos dan el mismo resultado, y de pronto la significación es la que uno le va a cambiar dependiendo de qué tema esté hablando. Pero técnicamente 0,5 equivale a un medio y equivale a 50%. Equivale quiere decir que no es exactamente igual, no es igual, sino que valen lo mismo. Bueno, y así sucesivamente, un cuarto es 25% del objeto, ¿sí? Y ahí mostramos, por ejemplo, que 3/4 está ocupado 3/4 de su espacio, y eso equivale al 75%. Les recuerdo, todo esto está hecho con animaciones en PowerPoint, para que si ustedes no las saben hacer, pues lo hagan y las utilicen. Entonces aquí aparece otro ejemplo del 0%, de un décimo o 0,1 o 10%, de un tercio o 33%, bueno, aquí escribe que adentro 30% aproximadamente. Bueno, con figuras geométricas pues se pueden hacer cosas de la imaginación. Bueno, esto pues refleja que pues los triángulos, los cuadrados, los pentágonos, todos nos pueden servir para hacer figuras geométricas y representar objetos reales. Entonces aquí seguimos representando objetos reales, muchos cubos. ¿Por qué muchos cubos? Porque mucho tiene que ver con el espacio, como lo he dicho reiteradamente. Nosotros estamos limitados por el espacio, ¿sí? Aunque pareciera que estamos sin límites y que vamos a llegar a todas partes del mundo, y que el ser humano llega a otros planetas y que vamos a encontrar vida, Dios, y si quieren, existe en otro lado, pues, habrá quienes van a vivir a otros planetas. En fin, es muy importante conocer lo que significa tener un espacio, porque todos tenemos espacios en nuestras vidas, espacios físicos, espacios mentales, espacios para el diálogo. Entonces la palabra espacio es muy amplia, y si se comprende desde la geometría, pues también se puede llevar a otros campos y comprender muy fácilmente. Entonces si todas las personas tenemos un espacio de 6 metros cuadrados con el cual podemos hacer algo, pues cada uno tendrá su creatividad y distribuirá su espacio de 6 metros cuadrados como mejor le parezca, y se dará cuenta que físicamente la creatividad, la imaginación y el conocimiento que cada uno tenga hará posible una mejor utilización de esos espacios. Y eso pues requiere pues esas cosas: creatividad, imaginación, conocimiento, y eso nos hará pues nos hará que nuestros espacios sean más agradables o más incómodos. Nosotros hacemos posible que nuestros espacios sean de una u otra manera. Bueno, en fin, todo esto ayuda. Por ejemplo, aquí se trata de representar un termómetro, que ahí lo enseñaron en YouTube en una página, y ahí lo estoy como copiando de cómo se hizo, y pues muestra 36.5 grados, como diciendo que pues para una persona, entonces es un termómetro y se midió, y esa es su temperatura normal. Entonces habla del concepto de temperatura, y en este cuarto grado de primaria también se habla de temperatura, y toca entrar en ese campo, y aquí se hacen las mediciones, se explican desde matemáticas las mediciones, pero las mediciones se explican muchísimo desde la física. Y en el campo de la medicina, pues qué mejor que explicar por qué una persona se considera sana cuando tiene 36.5 grados, y cuando ya está con febrícula o ya tiene fiebre a partir de 38.3 grados, y hay que ir de urgencias a la clínica porque algo está pasando, y de pronto nuestro cuerpo no está respondiendo bien a alguna bacteria o alguna enfermedad que se está presentando, o un virus. Entonces
ahí integramos las matemáticas con la medicina, las matemáticas con la física, y eso es necesario continuar pensándolo así desde que somos niños hasta que al fin de nuestros días. Bueno, aquí hay algo de creatividad, entonces se puede pegar una fotografía a esa figura y darle algún tipo de belleza. Explicar bueno, las pirámides se explican como figura geométrica, pueden tener diferentes bases. Esta es cuadrangular, la base es de cuatro lados, ¿sí? Y, y pues a los jóvenes se les va a enseñar que esas pirámides, en este caso las que se muestran ahí, son de cuatro caras, pero que no se ven sino dos, pero, pero bueno, a ver, no la roté aquí, pero la puedo hacer rotar para ver que existen las cuatro caras, y eso ayuda mucho a la comprensión de las tres dimensiones. Por ejemplo, miremos acá esta figura que se me ocurrió, simplemente va uno haciéndola ahí, va uno tanteando, va saliendo creatividad, imaginación. Entonces yo aquí le voy a dar clic derecho, busco acá donde dice formato de forma, ¿sí? Estoy mirando una de esas figuritas, y entonces aquí donde dice giro 3D voy a mirarla para saber qué es lo que hay ahí detrás, cómo son. Entonces aquí aparece giro X, Y, Z, entonces son tres ejes sobre los cuales sobre los cuales se puede percibir la figura en tres dimensiones, pues se llaman 3D, eje X, eje Y y eje Z, porque el espacio, todo lo que nosotros podemos observar, podemos percibir, se puede, a los humanos, se puede ver en tres dimensiones. Entonces aquí digamos, movámosle aquí el eje X, entonces la figura va cambiando, en la medida que yo la voy moviendo, ustedes van mirando allí, entonces la figura va rotando, entonces le vamos viendo su forma. O en el eje Y, entonces miren que la figura da otro tipo de rotación en otro sentido, ¿cierto? Y va rotando los 360 grados, ¿sí? Entonces vamos a dejarlos aquí a rotar las X, todas las X, y la Y, ahora la Z, el eje Z, mira la rotación que hace ahora el eje Z. Entonces ustedes tienen que dedicar su tiempito a comprender en tres dimensiones cómo se hacen esos objetos, pero aprender a mirarlos desde los diferentes ángulos, como decía la diapositiva anterior, donde decíamos que hay que ver las cosas desde diferentes ángulos. Bueno, sigamos avanzando, vamos a cerrar aquí un momentico. Bueno, bien, entonces esa figura salió, y todas las que ustedes quieran crear. Aquí aparece otra, ¿sí? Esta figura tiene una base de 8 lados, entonces se llama un octógono, pero entonces le di una altura distinta, y entonces pues se fue formando esas figuras, no sé qué parezca, y aquí la roté después un poquitico como para ver cómo es esa base que se ha creado de esa figura. Entonces ahí se ve que es 8 lados que mantiene la figura, y se van viendo la cara, entonces en cada uno de esos lados se van percibiendo unos triángulos, ¿sí? Y la figura en su conjunto, pues cada cosa de estas pues pareciera una pirámide, pero no es una pirámide recta, es decir, sus caras no son rectas, entonces no son caras que tienen un grado de concavidad, pero eso, bueno, eso habrá que trabajarlo después. Aquí aparece otra figura, entonces bueno, figuras de la imaginación que van surgiendo y que van dando cierta belleza. Aquí entonces, mire, aquí muestro cómo se va construyendo un cilindro. Entonces ahí en PowerPoint ahí aparecen, entonces usted tiene primero, otra vez, aquí aparece una elipse, después coloqué un rectángulo, ¿sí? Y después otra elipse, y después completé también con otro rectángulo y otra elipse. Bueno, entonces se formó un cilindro, ¿sí? Entonces en la explicación de cilindros hay en todas partes, habrá que aprenderlos a identificar, pero muy cerca de ustedes hay cilindros por todos lados.
y sobre todo los productos alimenticios tienen muchas formas de cilindro. Y bueno, ahí damos la imaginación, y damos a entender que se ha llenado 50 mililitros de ese cilindro. Y seguimos haciendo figuras, ¿sí? Para que ustedes sigan creando todas las que quieran. Bueno, aquí aparece un prisma y se pueden observar sus lados, entonces se le puede hacer lo más transparente que se pueda para que puedan percibir las diferentes caras de ese prisma. Ahí se ve que la base es cuadrangular, hay dos bases iguales, eso se llama prisma, son dos rectángulos. El prisma no es regular, pero son dos bases paralelas y las otras dos pues ya no lo son. Los caras laterales ya no son paralelos. Bueno, y aquí aparece entonces el cubo era de lados iguales, este no tiene lados iguales, entonces no es un cubo, pero sí es una figura de 6 lados también, y es un paralelepípedo. Y bueno, ahí se van generando, aquí aparece otro, y entonces las personas van comprendiendo los nombres de esas figuras. Ahí creamos otra, bueno, y así sucesivamente. Esta era como la casa. Esta es como la casa que nos enseñaban a nosotros. No está exactamente el arbolito que nos enseñaban a nosotros, pero a muchas personas nuestros profesores nos enseñaban a hacer exactamente la misma casa y hacer exactamente el mismo árbol. O sea que en materia de creatividad y de imaginación nos faltaba muchísimo. Eran pocos los artistas que había y que hoy en día pues ya son muchos y son renombrados. Y entonces pues teníamos una mirada completamente rígida frente al arte. Pues ahora tenemos otras posibilidades, pero bueno, ahí aprovechando la matemática y lo tradicional, pues se ve que hay cuadrados, se ve que hay pentágonos, se ve que hay círculos, en el árbol hay un cilindro, puede decirse, ¿sí? Bueno, y esto que nosotros digamos aquí punticos, pues son círculos realmente, o puntos grandes, etcétera. Bueno, entonces hay mucha geometría que se puede aprender y se puede trabajar con, ahí se ve otro cilindro, se puede trabajar con ayuda de la imaginación y las herramientas. Existe una llamada Cabri en 2D, en 3D, unos programas muy bonitos también de geometría y otros de animaciones que poco a poco iremos conociendo. Aquí se ve que era con un pentágono, entonces existía el pentágono, se hizo el pentágono y enseguida se le hizo una altura y se formó esta figura, ¿sí? Aquí aparece otra, ¿sí? Entonces ¿cuántos lados tendrá esta? 1, 2, 3, 4, 5 lados. También es otro pentágono y se le dio una altura y se formó de esa manera. Y aquí aparece otro pentágono, ¿sí? Son pentágonos, ¿sí? Entonces se podemos hacer con hexágonos, con heptágonos, con octógonos, con dodecágonos, con figuras de cuantos lados quieran ustedes. Se pueden hacer cosas. Aquí hagamos otra revisión rápida de esta, a ver cómo se ve al rotarla. Entonces decíamos giro en 3D, rotemos en X y ahí se va rotando la figura, ahí se va viendo, ¿sí? Entonces si se observan, pues es un pentágono, pero si ven al lado, entonces ya mire la forma que no nos imaginábamos que fuera así, ¿sí? Porque a nuestra vista no estaba, solamente veíamos desde un ángulo. Por eso decíamos que no hay como ver los objetos desde todas sus perspectivas para conocerlos bien. Así nos pasa con la realidad, a veces la vemos desde un solo punto de vista y no nos entendemos con los demás. Entonces por eso es importante comprender estas cosas también. Bueno, seguimos la pinta. Aquí con cubos sigo trabajando, se pueden hacer fotografías y ponerlos allí, darles otras presentaciones, y esto es lo que se me ha ocurrido en estos días para poder explicar estos temas. Es lo que ha salido de mi interior, y cada uno de nosotros en su interior quiere reflejar algo, quiere mostrar algo. Bueno, esto es como la terminación de la parte de geometría. Entonces ya en síntesis, ya después de 3 videos que llevamos del 4º grado, que por fin ya terminamos 4º grado,
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que espero que se aprenda de todo esto, o que se recuerde, o que se identifique. Entonces hacemos un resumen rápido y ustedes verificarán qué es lo que necesitan profundizar para consultar en internet muchas cosas de las cuales ustedes tienen dudas, y si no, con mucho gusto pues yo también puedo hacer comentarios y asesorías en lo que consideren necesario. Entonces los contenidos matemáticos se pueden articular e integrar dentro de las matemáticas y fuera de ellas con otras disciplinas. Eso es el mensaje que he tratado de dar y seguiré dando en todas mis presentaciones. No solamente el interior de las matemáticas, sino cómo se relaciona con otras disciplinas. Que hay procesos matemáticos como formular problemas. Entonces en la vida real uno formula problemas. Cuando uno los modela, está haciendo la representación matemática de ese problema real, como lo hicimos cuando decíamos que la estatura de los niños que van creciendo y que E+3, E-5, E+8, eso ya es modelar matemáticamente. Realizar procedimientos algorítmicos, que es realizar operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Muchas veces ayudan a desarrollar la capacidad del pensamiento, la rapidez del pensamiento, pero también ayudan a hacer repeticiones, y las repeticiones nos ayudan en el diario vivir, como levantarnos todos los días y hacer rutinas, levantarnos, estirarnos, hacer ejercicio, cepillarnos los dientes. Tantas rutinas que tenemos a diario, los procedimientos algorítmicos nos ayudan a mantenerlas. Cuando nosotros rompemos rutinas, rompemos hábitos, muchas veces vemos la vida de otra manera distinta y muy bonito, muy bello, pero muchas otras también dejamos de hacer cosas que son esenciales para la vida. Es esencial comer a determinadas horas, es esencial hacer ejercicio diario, 15 minutos, media hora, o cada 2 días 1 hora, algo así. Esos hábitos están en procedimientos algorítmicos. Razonar y comunicar, pues habrá, cuando hablamos de razonamiento en matemáticas, pues es pensar simplemente en cualquier lenguaje que uno se encuentre, nuestro cerebro piensa. Y al pensar pueda que tenga en cuenta diferentes factores, diferentes variables, o no las tenga en cuenta, o se piense poquito y se tomen decisiones casi sin pensar. Lo cierto es que cuando pensamos unas soluciones a problemas, cada uno de nosotros percibe una solución distinta. Y es posible que existan diferentes soluciones a los problemas y todas sean válidas. Pero es posible que la solución única también exista. Y entonces a veces alguien toma la decisión y dice, me equivoqué, porque se fue al charco, se fue al río, y el razonamiento que hizo no fue correcto y se descachó. Y entonces se estrelló o se fue al río. Entonces hubo un razonamiento, una parte de toda la cadena de razonamiento que no funcionó, y eso con las matemáticas pues ayuda a mejorar y a disminuir el error. Aunque somos seres humanos, seguiremos cometiendo errores como los que estoy cometiendo yo ahorita hablando con ustedes. Y comunicar, pues decíamos que uno puede comunicar con una simbología matemática, pero también se puede comunicar en el lenguaje general, y nos toca aprender a estudiar el lenguaje de señas, aprender lengua castellana, aprender diferentes formas de expresión, de escucharnos y demás para podernos comunicar. Bueno, se realizan sobre los contenidos matemáticos todos esos procesos, ¿cierto? ¿Sobre cuáles contenidos? Bueno, entonces todos los que vimos, que vamos a ver ahorita, que vamos a recordar cuáles fueron los que vimos. Y se pueden hacer analogías con los contenidos de otras disciplinas, como las analogías que he venido realizando, porque las analogías ayudan mucho a la comprensión de los temas. Entonces, en síntesis, los contenidos, ¿cuáles fueron? Bueno, algunos creo que no los he visto por falta de tiempo, que he gastado más de 2 horas en estas presentaciones. Es expresar matemáticamente cosas que varían, todo lo que es variable, que todo lo que es relaciones entre personas, objetos, entre situaciones, entre causas y efectos, entre problemas de la vida, entre las circunstancias, se pueden hacer funciones con ello, y esa representación matemática ayuda a comprender los problemas y a buscar alternativas de solución. Que con las 4 operaciones también, cuando son necesarios, cuando son problemas de plata, si no aprendemos a sumar o a multiplicar, pues no podemos pagar como es debido o recoger la plata que necesitamos, etcétera. Que con los números decimales podemos ver cosas microscópicas del mundo que también existen, y necesitamos los decimales para ser más precisos, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener $5 que tener 5,50, 5,50, hay una diferencia, y de 50 en 50 nos hacemos ricos. Desiguales,
Desigualdades, entonces siempre es necesario hacer comparaciones en formas de ser, comparaciones en todo sentido, y las desigualdades nos ayudan a comprender cómo se comparan, qué es mayor, qué es menor, etcétera. La divisibilidad quizá no la toque mucho, el razonamiento lógico, el orden, todo requiere orden, aunque parezcan desordenadas muchas cosas, para unos, para otros sí existe un orden, y lo importante es que uno pueda ser consciente de ese orden, lo pueda explicar y lo pueda escribir cuando sea necesario. Bueno, cuando uno organiza y compara fracciones, cuáles son más grandes, cuáles son más pequeñas, cuáles son la mitad de, cuáles son el doble de, las puede comparar, pues puede tomar decisiones. Fracciones impropias como 5 enteros, 8 novenos, etcétera. Coordenadas cartesianas, que es importante para la ubicación, el norte, el sur, el oriente, el occidente. Personas adultas que conozco aún tienen dificultades para saber cuál es su izquierda, cuál es su derecha, dónde están ubicados, cuál es el norte, cuál es el sur. Hay muchas personas que tienen problemas y son cosas que en preescolar y en primaria no aprendieron y después no se prestó atención, y hoy en día todavía poco saben cómo resolver su problema. Pues simplemente es meterse a YouTube, buscar en preescolar, y ahí aparece explicación de cómo los niños aprenden a ubicarse, a rotar ellos mismos, a ubicar su izquierda, un lado o el otro, y en primero de primaria ya identifican su izquierda y su derecha, y en segundo ya saben que es norte, sur, oriente y occidente, y listo, solucionado el problema, así tengamos 60 años, porque podemos morirnos y no saber cómo son las coordenadas cartesianas o qué significado tienen. Bueno, interpretación de gráficas, ¿por qué es necesario aprender a leer gráficas? Porque el mundo de ahora habla a través de imágenes, entonces esas imágenes dicen mucho. Las imágenes no siempre son personas, ni son animales, ni son cosas, sino que son representaciones, así como los diagramas de barra, las tablas, bueno, etc. Ahí se ven frecuencias, se ven probabilidades, se ven combinaciones. Eso no lo toqué mucho. No lo toqué, probabilidad ni combinaciones. El perímetro de algo, como decíamos, como la pantalla, que queríamos averiguar cuáles eran las dimensiones de una pantalla de cine. ¿Sí? Nos daban el área y nos daban el perímetro, cuáles eran las dimensiones de sus lados. Vimos volumen, entonces hay que profundizar muchísimo, porque en cuestiones de medición hay tanto unidades de medición como, o sea, una gran variedad de unidades de medición, algunas que son oficiales, o son internacionales, o son legales, es decir, como aceptadas por todos, y hay otras medidas muy locales que se pueden utilizar y que son propias de cada gobierno o propias de cada población, de cada pueblo, de una familia. Pueden hablar de sus formas de medir los volúmenes, etcétera. Entonces es complejo y hay que ir avanzando todos los años. Los niños y los jóvenes van aprendiendo sobre unidades de medición, y de ahí que medir hoy en día, o medir siempre ha sido algo difícil y muchas veces subjetivo, así las matemáticas muestran precisiones. Ángulos, bueno, simetría, rotación, paralelas, perpendiculares, intersectos, patrones, secuencias, tal vez tiempo, convenciones, sobre lo que no tocamos nada. Pero todo esto son como los conceptos que trabajan en cuarto grado, ¿sí? Bien, listo, pues esa es mi dirección, diegoferreira68.wix.com, las prácticas educativas. Si quieren escribirme, estaré atento a sus comentarios, y bueno, vamos a sentarnos a preparar quinto grado y seguir en este proceso de un reencuentro de todos nosotros con las matemáticas. Entonces, a todos ustedes muchas gracias y los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.